Me encontré con mi tía en el centro comercial y le pregunté cuándo sería el viaje familiar. Ella me dio una sonrisa tensa y dijo, bueno. Era algo así como de, solo familia cercana. Yo había pagado $5,000 para ese viaje. Nadie me lo había dicho siquiera. Saqué mi teléfono y comencé a deshacerlo todo. Estaba parado afuera de la tienda de Apple, con un café helado a medio terminar en una mano y una bolsa de compras en la otra, cuando vi a mi tía, Melissa, saliendo de Bath and Body Works como si estuviera en una misión. Ella aún no me había visto. Tenía los brazos cargados de lociones y velas, y llevaba esa habitual mirada de importancia que siempre usaba, como si el centro comercial fuera su pasarela personal. Levanté una mano y grité, «Tía Melissa». Ella se congeló por una fracción de segundo, luego se giró y me dedicó una sonrisa rígida, casi incómoda. Algo en eso activó inmediatamente las alarmas en mi instinto, pero lo dejé pasar. Probablemente no era nada, o al menos eso pensé. Soy Jake, por cierto. Tengo 27 años. Soy el tipo de chico que siempre ha sido calladamente responsable. Ya conocen el tipo. El primero en pagar sus facturas, el último en armar un escándalo. Tengo un trabajo estable en informática. Alquilo un apartamento decente de 2 habitaciones justo a las afueras de la ciudad. Y soy la persona a la que acude la familia cuando se trata de cualquier cosa técnica o financiera. ¿Necesitas ayuda con los impuestos? Jae. ¿El teléfono falla? Jae. El primo quiere una nueva PC para juegos pero tiene un presupuesto de $200. Llama a Jake y haz que sea su problema. Nunca me importó realmente. No hasta hace poco. Mi familia es grande, ruidosa, desordenada. Siempre hemos tenido nuestras diferencias, pero hubo un tiempo en el que habría jurado que éramos unidos. Crecí rodeado de primos que eran como hermanos, tías que me trataban como a su propio hijo, y días festivos que se sentían como pequeñas reuniones de reencuentro. Al menos, así solía ser. Últimamente, había empezado a notar pequeñas cosas, cambios sutiles, planes que se hacían sin mí, chats grupales donde yo ya no estaba, conversaciones que se callaban cuando entraba en la habitación. Me dije a mí mismo que estaba pensando demasiado, que tal vez la gente simplemente estaba ocupada. Pero hoy, el día de hoy confirmó lo que había estado ignorando durante demasiado tiempo. Hola, qué curioso encontrarte aquí, dije, tratando de sonar casual mientras me acercaba. Ella se ajustó las gafas de sol y me dio una sonrisa de labios apretados. Oh, Jake. Hola. Qué sorpresa verte aquí, dijo, con una voz un poco demasiado dulce. Le resté importancia. Estaba a punto de ir a almorzar, dije, mirando hacia la zona de comidas detrás de ella. ¿Estás aquí sola? Oh, no. Tu mamá y los demás andan por aquí en algún lugar, dijo rápidamente, y luego hizo una pausa como si hubiera dicho demasiado. El estómago me dio un vuelco. ¿Los demás? Pregunté. ¿Qué está pasando? Ella vaciló. Esa sonrisa de nuevo. Tensa, educada, distante. Oh, solo un pequeño viaje de compras antes de las vacaciones. Mis cejas se dispararon. ¿Vacaciones? ¿Te refieres a las de Maui? Ella hizo una mueca como si la hubiera tomado desprevenida. Sí, esas. Me reí, confundido. Espera, ¿cuándo es eso? No he escuchado nada desde abril, cuando envié el depósito. Ella se movió incómoda, ajustándose la correa del bolso. Bueno, en realidad es este viernes. Pestañeé. Este viernes, repetí, con la voz hueca. Nunca recibí el itinerario. Ni la información del vuelo, nada. Ella me dirigió una mirada compasiva que no llegó a sus ojos. Bueno, se convirtió en una especie de cosa de, solo familia cercana. Durante unos segundos, no dije nada. No podía. Mi cerebro todavía estaba procesando las palabras. Solo familia cercana, repetí, apenas por encima de un susurro. Había enviado $5,000 para ese viaje. Unas vacaciones familiares de las que todos habíamos hablado en enero, donde se suponía que todos colaborarían. Incluso me había saltado un viaje de trabajo con bonificación para asegurarme de poder pagar mi parte con anticipación.
Recordé a mamá diciéndome, va a ser tan bueno tenernos a todos juntos de nuevo. Definitivamente deberías venir. Bajé la mirada hacia mi teléfono, mi pulgar ya desbloqueándolo sin pensar. Pagué $5.000, dije en voz baja, sin levantar la vista. La tía Melissa me dio esa misma sonrisa artificial e inclinó la cabeza. Lo sé, cariño. Y realmente lo apreciamos. Pero las cosas cambiaron. Se complicó. Levanté la vista lentamente. Tan complicado que a nadie se le ocurrió decirme que ya no estaba invitado. No hubo disculpa, ni siquiera una pizca de culpa. Solo ese pequeño encogimiento de hombros engreído que me volvía absolutamente loco. Supusimos que estabas ocupado, dijo simplemente. Con el trabajo y todo eso. Además, bueno, no eres exactamente cercano a todos en estos días. Sentí algo frío trepar por mi espalda. No era ira, todavía no. Solo esta silenciosa y aguda comprensión. Me habían cortado. No por accidente. No porque alguien olvidara incluirme, sino a propósito. Me giré por un segundo y miré al suelo. Todo lo que podía escuchar era el leve murmullo de la zona de comidas, alguien arrastrando una bolsa de compras por las baldosas, el suave zumbido de mi teléfono en mi mano. Era un mensaje de mi banco, una actualización mensual de saldo. El número me devolvía la mirada como una burla. Los $5,000 habían desaparecido hacía mucho tiempo. La tía Melissa se movió de nuevo, probablemente esperando que yo simplemente lo dejara pasar. Que sonriera, hiciera alguna broma, tal vez me alejara y lo procesara solo. Eso es lo que siempre había hecho. Yo era el mediador, el callado, el solucionador. Pero no esta vez. Levanté la vista, encontrándome con sus ojos, y dije con una voz mucho más tranquila de lo que esperaba, ¿quién reservó el Airbnb otra vez? Ella parpadeó. ¿Qué? ¿El Airbnb? Lo reservé a mi nombre con mi cuenta. Levanté mi teléfono. ¿Correcto? Su cara se contrajo. Sí, dijo lentamente. Pero el resto de los detalles los manejaron tu mamá y Lisa. Ellas coordinaron todo lo demás. Asentí. Genial. ¿Y los vuelos? Bueno, tu primo usó tus puntos de Delta, ¿recuerdas?, dijo ella, e inmediatamente pareció arrepentirse. Oh, no recordaba haber aceptado eso, pero eso explica las millas faltantes del mes pasado y la camioneta de alquiler. Creo que dijiste que te encargarías de eso también, dijo, tratando claramente de sonar inocente. Sí, dije eso en febrero, cuando pensaba que era parte del viaje. La miré fijamente. Entonces, déjame ver si entiendo. Pagué el Airbnb. Usaron mis puntos de aerolínea para sus vuelos, y cubrí la camioneta de alquiler, y ahora no estoy invitado. No hubo una buena respuesta. Melissa simplemente se quedó allí, encontrando de repente sus bolsas de compras extremadamente interesantes. Me di la vuelta y comencé a caminar. Ella me llamó. Jaque, no hagas ninguna locura. Está bien, ya está planeado. No respondí. No necesitaba hacerlo. Porque lo que pasa con ser el tipo que siempre es responsable, el que maneja todo en silencio, es que la gente olvida cuánto poder tienes realmente. Y nunca lo ven venir cuando decides recuperarlo todo. Caminé directo al estacionamiento, me senté en mi auto y busqué cada reserva que había hecho. El Airbnb, el alquiler, mi cuenta de Delta, la compañía de la camioneta, la hoja de cálculo del itinerario que mi primo me había enviado por correo electrónico en marzo, todavía guardada en mi carpeta de descargas. Lo saqué todo lenta y metódicamente, no por ira, ni siquiera por venganza, sino por algo más frío, más agudo. Porque si querían jugar a este juego como si yo no importara, entonces les iba a mostrar cuánto importaba realmente. Y ni siquiera había llegado a la parte de mamá en esto todavía, porque eso iba a ser lo que más dolería. Me senté en el auto durante casi una hora, con el motor apagado, y con mi teléfono brillando tenuemente en mi regazo, mientras revisaba una a una las reservas del viaje. Mi ritmo cardíaco era constante, pero mis pensamientos no. Seguía volviendo a ese momento, a la sonrisa falsa de Melissa, a la forma en que dijo, solo familia cercana. Como si yo fuera algún primo lejano que se había autoinvitado.
cada vez que parpadeaba, resonaba más fuerte. Solo familia cercana. No pude evitar preguntarme qué había dicho mamá. ¿Se había opuesto cuando decidieron dejarme fuera? ¿Había luchado para que me incluyeran? ¿O simplemente lo había aceptado? Quería creer que ella no lo sabía, que me habría defendido. Pero en el fondo, algo había estado mal durante meses. No, más tiempo que eso. Simplemente era más fácil no verlo. En enero, cuando todos todavía estábamos planeando el viaje, mamá había sido la que me enviaba mensajes constantemente. Jaque, ¿puedes adelantar lo del Airbnb? Te lo pagaremos. Oye, tu primo encontró vuelos baratos. ¿Te importa reservar con tus puntos por ahora? No olvides reservar la camioneta, ¿de acuerdo? Eres el único con la tarjeta de Costco. Cada vez, dije que sí. No era solo por ser el experto en tecnología. Era porque confiaba en ellos. Porque creía que estaba haciendo esto por nuestra familia, y porque había pasado años aprendiendo a no decir que no. Yo era el mayor de 3. Mi hermano, Tyler, tiene 25 años. Mi hermana, Becca, tiene 22. No éramos exactamente cercanos mientras crecíamos. Tyler era el niño de oro, siempre recibiendo elogios por el mínimo esfuerzo. Mientras que Becca jugaba la carta de bebé dulce e indefensa a la perfección. Yo era el hijo de relleno, el personaje de apoyo en segundo plano, confiable, independiente, invisible. Era sutil cómo funcionaba el favoritismo. Tyler recibía una laptop para juegos nueva para su cumpleaños, mientras que yo recibía calcetines y un desganado. Supusimos que no necesitabas nada. Becca destrozó el auto de mamá una vez y culpó a los frenos, consiguió un reemplazo en un mes. Le presté mi auto a mamá por una semana, y me lo devolvió con el tanque vacío y una luz trasera rota. Pero lo dejé pasar. Siempre lo dejaba pasar porque, ¿cuál era la alternativa? ¿Empezar una pelea, quemar puentes? Me decía a mí mismo que ser la mejor persona significaba morderme la lengua. Que la madurez era tragarse el resentimiento. Hasta hoy. Porque, ¿qué clase de familia deja que pagues por todo y luego te elimina del viaje que hiciste posible? Conduje a casa en silencio. Sin música, solo el bajo zumbido de la carretera y la creciente presión en mi pecho. Cuando estacioné, no entré de inmediato. Me senté allí unos minutos más, luego abrí el chat grupal, equipo de ensueño Maui, que se había quedado en silencio hace 2 meses. Me desplacé hacia arriba. Marzo, yo enviando la confirmación del Airbnb. Abril, mi primo Aarón confirmando las reservas de vuelos. Usen los puntos de Jaque. Les ahorró a todos una tonelada. ¿Leyenda? Mayo, Lisa, la hija de Melissa, enviando una plantilla de itinerario y pidiéndome que llevara el control del horario, ya que eres bueno en esas cosas. Luego nada. Silencio absoluto, al menos para mí. Abrí el chat de mi mamá y me desplacé por nuestros mensajes recientes. Eran escasos. Un pulgar arriba aquí. Un meme reenviado allá. Ninguna mención de Maui. Ningún aviso. Ningún oye, los planes cambiaron. Solo silencio pasivo. No sé qué esperaba. Tal vez una disculpa esperándome. Una nota de voz diciendo, no sabía cómo decírtelo. Lo siento mucho. Algo. Pero no había nada. Y ese silencio era más fuerte que cualquier insulto. No dormí mucho esa noche. Me quedé en la cama mirando al techo, repitiendo conversaciones del año pasado. Pequeños momentos que ignoré. La vez que llegué a una fiesta de cumpleaños y todos ya habían comido sin mí. La forma en que nadie me dijo que Becca se había mudado a la casa de su novio hasta 2 meses después. La noche de juegos familiar de la que solo me enteré a través de una historia de Instagram. Pieza por pieza, todo encajaba. Me habían estado eliminando lenta y silenciosamente. Y la peor parte, yo se los permití. Me desperté a la mañana siguiente con un mensaje de mi mamá. Solo decía, hola cariño, ¿puedes recordarme cuál es la hora de check-in para Maui? Quiero decirle a Melissa a qué hora pueden empezar a descargar las maletas. Miré la pantalla durante 1 minuto completo. Sin disculpa, sin explicación, solo una petición, como si nada hubiera pasado.
No respondí. En cambio, salí de la cama, hice café y abrí mi laptop. El Airbnb todavía estaba en mi cuenta. La reserva estaba activa. El check-in era el viernes a las 4 de la tarde. Había pagado la semana completa por adelantado. No reembolsable. $13,200 desaparecidos en un solo clic hace 6 meses. Recordaba el anuncio claramente, una casa frente a la playa con 6 habitaciones, piscina privada y una cocina enorme. Se suponía que sería para toda la familia. Se suponía. Hice clic en Gestionar reserva y miré las opciones de cancelación. Mi dedo flotaba sobre el botón, pero no lo presioné. Todavía no. En cambio, le envié un correo electrónico al anfitrión. Hola. Solo quería confirmar que soy la única persona autorizada para el check-in. No se debe permitir el acceso a nadie más sin mí. Por favor, avíseme si esto está claro por su parte. Ella respondió 10 minutos después. Por supuesto, solo el titular de la cuenta puede hacer el check-in a menos que se nos indique lo contrario. Espero recibirlos. Sonreí. No llegó a mis ojos, pero fue un comienzo. Para el jueves, la tensión era un cable de acero envuelto alrededor de mi columna. No había dicho nada. Ni a mamá, ni al chat grupal. Ni siquiera cuando vi una historia de Instagram de Becca presumiendo sus uñas acrílicas con la leyenda, Hawái, allá vamos. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Tyler. Oye hermano, ¿puedes enviarme la dirección del Airbnb otra vez? Aterrizamos a las 2 de la tarde mañana. El Uber va a estar apretado con todas nuestras maletas. Sin saludo, sin charla trivial. Sin gracias. No respondí. A las 8 de la tarde de esa noche, recibí una llamada de mamá. Dejé que sonara. Ella llamó de nuevo. Luego otra vez. Finalmente, al cuarto intento, contesté. Hola, dije, seco. Jaque, dijo ella, demasiado alegre. Finalmente. Ok, solo una cosa rápida. Melissa dijo que tenías las llaves del Airbnb y no estábamos seguros si nos encontraríamos contigo allí o... ¿Por qué se encontrarían conmigo allí?, pregunté, con voz uniforme. Ella vaciló. Bueno, quiero decir, todavía vienes, ¿verdad? Me reí. Fue hueco. Dímelo tú, mamá. Estoy invitado. Por supuesto que lo estás, dijo rápidamente. No seas tonto. Qué gracioso. Eso no es lo que dijo Melissa. Ella se quedó en silencio. Esperé. Suspiró. Mira, Jaque, han sido unos meses estresantes. No queríamos drama. Supusimos que estabas haciendo tus propias cosas. No, mamá. Ustedes decidieron que yo estaba haciendo mis propias cosas. Ustedes eligieron no incluirme. Eso no es justo. No. Lo que no es justo es usar mi dinero, mis puntos y mi nombre para un viaje al que nunca tuvieron la intención de dejarme ir. Otra pausa. Podía escuchar su respiración. Luego dijo, esto no tiene que ser un gran problema. Solo envía la información. No arruinemos todo el viaje por un malentendido. Me quedé callado por un momento. Luego dije, ¿sabes qué, mamá? Tienes razón. Ella exhaló, aliviada. No es un malentendido. Y colgué. 10 minutos después, recibí un mensaje grupal de mi primo Aarón. Viejo, ¿cancelaste la camioneta? Acabamos de recibir una notificación de que la reserva desapareció. No respondí. Luego Melissa envió un mensaje al grupo. Jaque, por favor no hagas esto difícil. Estamos todos empacados y listos. Somos familia. Y ese fue el momento en que me di cuenta. No creían haber hecho nada malo. Para ellos, yo era la ayuda, la tarjeta de crédito, el conductor, el personaje de fondo, y esperaban que siguiera interpretando el papel. Me recosté en mi silla y miré los mensajes acumulándose. Todos estaban entrando en pánico ahora. Nadie sabía la dirección. Nadie tenía el código de check-in. El alquiler estaba cancelado.
Los vuelos seguían en pie, pero aterrizarían mañana sin lugar a dónde ir. Y entonces entró la llamada de Becca. Contesté. Jaque, en serio, ¿cuál es tu problema? ¿Mi problema? Estás haciendo explotar todo por nada. ¿Te refieres a ser excluido de unas vacaciones que yo pagué? No te excluimos, espetó ella. Solo supusimos que serías aburrido y gruñón como siempre y arruinarías el ambiente. Me reí. Ella continuó. Se suponía que esto era para gente que realmente quiere divertirse. Y sin embargo, todavía querían mi dinero, dije, con voz fría. Ella no respondió. Terminé la llamada, y luego hice lo que había estado esperando hacer. Hice clic en la reserva de Airbnb. Le di a cancelar. Y luego reservé algo más para mí, un huésped, en una parte diferente de la isla, tranquilo, privado, sin drama familiar. Pagué en su totalidad. Luego reenvié la confirmación a mi correo electrónico personal, cerré la pestaña y silencié el chat grupal. Pero no había terminado, ni de cerca, porque el punto de quiebre no fue cancelar el viaje. Fue lo que vino después. Y eso iba a cambiarlo todo. Me desperté con el silencio. El tipo de silencio que se sienta pesado en el pecho. Sin teléfono vibrando, sin notificaciones de chats grupales, solo el leve zumbido del aire acondicionado y el sol colándose a través de mis cortinas oscuras. Era viernes, día de check-in, el día en que se suponía que llegarían a Maui, listos para comenzar unas vacaciones familiares que ya no existían, al menos no para ellos. Me levanté lentamente, la rigidez en mi espalda recordándome que no había dormido bien. Mi cuerpo se sentía como si acabara de salir de un lugar de accidente. No por nada físico, sino por todo lo que se había derrumbado emocionalmente en las últimas 48 horas. Hice café, me senté en la mesa de la cocina y miré la pared durante mucho tiempo. Debería haberme sentido triunfante, reivindicado. Había recuperado el control, les había hecho sentir las consecuencias. Pero en cambio, me sentía vacío. No porque me arrepintiera de lo que hice. No lo hacía. Sino porque cuando el polvo se asentó, me di cuenta de con qué me quedaba, una familia en la que ya no confiaba y $5,000 que nunca recuperaría. Y, sin embargo, era el silencio lo que más dolía. No recibí más llamadas, ni más mensajes de voz enojados, ni textos rogándome que reconsiderara. Nada. Habían aterrizado, se dieron cuenta de que el viaje estaba cancelado y decidieron congelarme por completo. Bien, que así sea. No iba a rogar ser parte de una familia que solo me quería cerca cuando era conveniente, cuando pagaba, cuando era útil. Al mediodía, estaba sentado en la terminal de LAX, con la maleta a mi lado y los auriculares puestos. Mi vuelo a Maui abordaba en 20 minutos. Había reservado un Airbnb para mí solo en el lado norte de la isla, lejos del resort donde originalmente planeaban quedarse. El mío era pequeño, nada lujoso, pero era mío, mi nombre, mi dinero, mi viaje. Miré por la ventana hacia la pista mientras sorbía mi café de terminal demasiado caro. Había una extraña sensación de libertad en la boca de mi estómago, como si finalmente hubiera cortado un cordón que había estado arrastrando detrás de mí durante años. Abordé el avión, encontré mi asiento junto a la ventana y puse mi teléfono en modo avión. Y por primera vez en años, lo dejé ir. El vuelo fue tranquilo. Maui me recibió con aire cálido y el aroma a sal y flores. El viaje a mi Airbnb fue tranquilo, escénico y extrañamente terapéutico. Bajé las ventanas y dejé que el viento me golpeara la cara mientras subía por colinas verdes y sinuosas hacia mi pequeña cabaña junto a los acantilados. No fue hasta que estuve afuera de la puerta, con mi pequeña maleta en la mano, que me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no estaba aquí de vacaciones. Estaba aquí para reconstruir, para empezar de nuevo. Mi Airbnb era modesto. Pisos de madera, una pequeña cocina, una cama escondida en la esquina con amplias ventanas con vista al océano. No había televisión, ni distracciones. Solo una hamaca, una cafetera y paz. Desempaqué lentamente, me preparé la cena, me senté afuera bajo las estrellas esa primera noche escuchando las olas chocar contra las rocas abajo, y no revisé mi teléfono ni una sola vez. Durante los siguientes días, sucedió algo extraño. Comencé a sentirme humano de nuevo. Caminé por bosques de bambú. Nadé en cascadas.
Leí libros que no había tocado en años. Dormí sin pesadillas, sin estrés. Caminé descalzo sobre arena volcánica y vi el amanecer cada mañana con una taza de café y nadie más alrededor. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no me sentí como un personaje secundario en la historia de otra persona. Hubo momentos en que la culpa intentó colarse. Momentos en los que recordaba cumpleaños que había pasado haciendo pasteles para otras personas, o días festivos que había pasado comprando regalos para personas a las que no les importaba. Pensaba en la voz de mi mamá, suave y fría, diciendo, supusimos que estabas haciendo tus propias cosas. Pero cada vez que esa culpa tocaba a la puerta, me recordaba a mí mismo, ellos me dejaron fuera. Ellos eligieron esto. Yo no quemé el puente. Simplemente dejé de intentar cruzarlo mientras ellos le prendían fuego. Al cuarto día, recibí una notificación. Mi primo Aaron había publicado una historia en Instagram. La curiosidad me ganó. La abrí. Era una selfie de él y Becca en el aeropuerto. Claramente estaban de regreso en el continente. La leyenda decía, el peor viaje de la historia. No pregunten. Sonreí. No por mezquindad, sino porque confirmaba lo que ya sabía. Habían tenido que enfrentar las consecuencias. Más tarde ese día, recibí un mensaje de un número desconocido. Jaque, soy el tío Rob. Solo quería decir que escuché lo que pasó. Lo siento. No te merecías eso. Espero que estés bien. El tío Rob era el hermano menor de mamá. El único que realmente me trató como a un adulto. No había hablado mucho con él en el último año. Él no era parte del equipo de Maui. Miré el mensaje por un rato, luego escribí, gracias. Estoy bien. Solo trato de concentrarme en mí mismo ahora. Respondió casi al instante. Bien. Ya era hora. Avísame si alguna vez quieres ponerte al día. Ese único mensaje se quedó conmigo porque fue la primera vez que alguien de mi familia reconoció lo que hicieron. La primera vez que alguien dijo, tú tenías razón. No necesitaba un desfile. No necesitaba que se arrastraran. Pero necesitaba eso. Esa noche, me senté junto a la playa, dejando que las olas bañaran mis pies. Y comencé a pensar en cómo podría ser la vida sin tratar constantemente de ganar el amor de personas que lo retenían como un premio. Durante años, había construido mi identidad en torno a ser el ayudante, el solucionador, el tipo que hacía la vida de todos los demás más fácil. Pensé que si simplemente hacía lo suficiente, daba lo suficiente, era lo suficiente, me verían. Me amarían de la misma manera que yo los amo a ellos. Pero el amor que se da con condiciones no es amor. Es una moneda de cambio. Y ya había terminado de ser negociado. Para cuando llegó mi vuelo de regreso, yo era una persona diferente. No por fuera misma sudadera negra, misma maleta de mano, pero por dentro, algo se había asentado, endurecido. No en amargura, sino en claridad. No le debía nada a nadie. Ya no. El día después de regresar, limpié mi apartamento de arriba a abajo. No por compulsión, sino porque quería un nuevo comienzo. Revisé cajones y cajas y saqué viejos regalos, fotos familiares, tarjetas de cumpleaños firmadas con mensajes genéricos. Tiré la mayor parte, guardé las pocas que aún tenían algo real. Luego hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Empecé a solicitar nuevos trabajos. No porque odiara el actual estaba bien, sino porque me di cuenta de que me había quedado en demasiadas situaciones bien durante demasiado tiempo. Trabajo, familia, amistades, siempre conformándome, siempre tratando de no causar problemas. Actualicé mi currículum, pulí mi portafolio, incluso programé algunas llamadas de networking, y luego abrí una cuenta de ahorros etiquetada como autofondo. ¿El objetivo? Construir una vida que no dependiera de la aprobación de nadie más. En las semanas siguientes, comencé a poner límites con mi familia. Dejé los chats grupales, bloqueé a Becca después de que me envió un mensaje sarcástico de espero que tu pequeño viaje en solitario haya valido la pena. No respondí a la solicitud de Venmo de Tyler por la mitad de las tarifas de equipaje. Mi mamá llamó un par de veces. Dejé que se fuera al buzón de voz. Eventualmente, dejó de intentarlo. Y por mucho que doliera, también sanaba,
porque cuando dejas de rogar por sobras, te das cuenta de lo poco que estabas recibiendo en primer lugar. Una noche, estaba en un bar local poniéndome al día con un viejo amigo de la universidad que no había visto en años. Hablamos de trabajo, vida, relaciones, todo lo demás. En un momento, dijo, viejo, te ves diferente, más ligero. Y yo solo sonreí y dije, sí, creo que finalmente dejé de cargar cosas que no eran mías. Él se rió. Debe sentirse bien. Lo hacía. Una semana después, recibí una llamada de un reclutador sobre un puesto senior de TI en una firma del doble del tamaño de mi actual. El aumento salarial era significativo. Las responsabilidades, desafiantes en el buen sentido. Clavé las 2 primeras entrevistas. La tercera era la próxima semana. Y así de simple, las cosas comenzaron a moverse. Ya no perseguía la aprobación familiar. Estaba persiguiendo mi propia vida. Y cada paso adelante se sentía como respirar aire fresco por primera vez en años. Pero justo cuando pensaba que el pasado había terminado de perseguirme, llegó una carta por correo. Sobre blanco simple, sin dirección de remitente. Adentro había una sola nota de mi madre, y lo que decía cambió todo. Era un jueves nublado cuando apareció la carta. Acababa de regresar de una entrevista matutina. Una elegante firma en el centro con una oficina que dominaba el horizonte y una sala de descanso abastecida como una cafetería boutique. Me sentía bien al respecto, confiado incluso. Había usado mi elegante blazer azul marino, acertado en cada pregunta técnica, y salí con un firme apretón de manos y un nos pondremos en contacto muy pronto. Estaba en medio de preparar el almuerzo, queso asado con sopa de tomate en la estufa, cuando vi el sobresaliendo de mi ranura de correo. Sin sello, sin remitente, solo mi nombre en una letra cursiva familiar. Era inconfundiblemente la letra de mi madre. La miré durante mucho tiempo antes de recogerla. Mis dedos vacilaron en el borde. 1000 pensamientos se agolparon. Disculpas, excusas, manipulaciones. ¿Era esto una ofrenda de paz? ¿Un viaje de culpa? ¿Un último esfuerzo desesperado para recuperar el control? La abrí con cuidado. Adentro había una sola hoja de papel doblada. Jaque, no sé qué decir para mejorar esto, pero quiero intentarlo. Por favor, antes de tirar esto o bloquearme para siempre, solo lee. Tenías razón. Te usamos. Dimos por sentada tu amabilidad. Y debí haber dicho algo. Debí haberlo detenido. Pero no lo hice porque tenía miedo de causar problemas, porque pensé que si simplemente mantenía a todos felices, todo saldría bien al final. Pero ahora veo lo que eso te costó. Lo que nos costó a nosotros. No quise excluirte. No quería eso. Seguí esperando que alguien más lo arreglara, Melissa, Lisa, Becca, cualquiera. Pero nadie lo hizo. Y me quedé callada. Ese fue mi fracaso. No espero que me perdones. No ahora. Tal vez nunca. Pero quería que supieras que ahora lo veo. Te veo. Todas las veces que apareciste por esta familia. Todas las veces que te pusiste en segundo lugar. Siento no haber hablado antes. Tendremos una cena en casa de la tía May el día 12. Todos estarán allí. Sé que eso probablemente no suena como un incentivo, pero si quieres venir, si quieres decir algo, bueno, malo o lo que sea, solo sabe que tendrás la palabra. Con amor, mamá. La leí 3 veces. Luego la volví a doblar y la dejé en el mostrador. Ella no estaba equivocada en nada de eso, pero una carta sincera no borra una década de falta de respeto. Y todavía no podía decir si esto era remordimiento real o un control de daños cuidadosamente redactado. Pero la cena, eso era interesante. Todos estarían allí. Melissa, Becca, Tyler, incluso Lisa si había vuelto de la escuela de posgrado, probablemente todo el equipo de Maui, menos algunos tíos que nunca se involucraron realmente. Y me estaban invitando. No esperaban una reunión feliz. Esperaban que apareciera incómodo, mantuviera la cabeza baja, tal vez dijera unos cuantos está bien rígidos, y les permitiera pasar por alto el daño que habían causado. Pero esa ya no era la versión de Jaque que iban a recibir. No, este Jaque era diferente, más agudo, enfocado y,
y por primera vez en su vida, estratégicamente paciente. Porque aquí está la cosa sobre la venganza. La verdadera venganza. No se trata de gritar o tirar puertas o enviar mensajes enojados. Se trata de tomar el control de la narrativa. ¿Y esta cena? Este era mi escenario. Solo necesitaba prepararme. Pasé la siguiente semana revisando cada hilo que había movido silenciosamente a lo largo de los años. Comencé con el reembolso de Airbnb. Resulta que, después de cancelar, el anfitrión había vuelto a reservar la casa casi de inmediato y me emitió un reembolso parcial. $1,500 de vuelta a mi cuenta. No todo lo que perdí, pero un comienzo decente. Luego revisé mis correos electrónicos y encontré la hoja de cálculo del itinerario que había creado para el viaje a Maui. Tenía todos los detalles, vuelos, alquileres, reservas de restaurantes, incluso el tour de snorkel que habían olvidado cancelar. Contacté a las empresas una por una, haciéndome pasar por el organizador original. Como tenía la información de la reserva, fue fácil. Algunos ya habían cobrado por no presentarse. Otros reembolsaron porciones cuando les dije que el viaje se había cancelado inevitablemente. En total, recuperé casi $1,800 en depósitos y tarifas. Lo guardé todo en una carpeta en mi escritorio titulada Reclamado. Luego, llamé a mi banco, pedí los estados de cuenta que mostraban la reserva original de Airbnb, el depósito del alquiler del auto y la transferencia de puntos de vuelo. Quería todo por escrito, no por razones legales, solo para el momento en que pudiera necesitar recordarles cuánto había contribuido. Pero esto ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de reconocer patrones. Comencé a revisar mensajes de texto antiguos, correos electrónicos, incluso mensajes de redes sociales, la vez que Melissa me pidió que le prestara $600 para la fiesta de cumpleaños de Becca y dijo, lo arreglaremos después. La laptop que le compré a Tyler hace 2 navidades cuando la vieja murió porque mamá dijo, ¿sabes cuánto depende de ti para estas cosas? La docena de veces que ayudé a Lisa con su FAFSA y ensayos de posgrado porque dijo que yo era básicamente familia. Todas calles de un solo sentido, todas olvidadas. Pero ya no. Creé un documento. Lo llamé el libro mayor. No para enviárselo a nadie, solo para verlo, para recordarme a mí mismo que no estaba amargado. Simplemente estaba llevando la cuenta finalmente. Para cuando llegó el día 12, tenía todo lo que necesitaba. No me vestí para la guerra. No necesitaba hacerlo. Camisa negra simple, pantalones grises, afeitado limpio, tranquilo. Conduje hasta la casa de la tía Maya a las 6:45 en punto. El camino de entrada estaba lleno de autos. Reconocí el Mazda de Lisa, el Camry destartalado de Tyler, el Lexus de Melissa del que siempre presumía haber alquilado a precio de ganga. La luz del porche estaba encendida. Las risas resonaban desde el interior. Me paré en la puerta principal por un momento y dejé que todo me invadiera. Y luego toqué el timbre. La tía May abrió la puerta. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando me vio. Me atrajo hacia un abrazo como si nada hubiera pasado. Hi. Oh, cariño. Ha pasado demasiado tiempo. Entra. Entré. La sala estaba llena de voces. La gente se giró. Las conversaciones se pausaron. Algunos primos sonrieron incómodamente. Becca me parpadeó como si hubiera visto un fantasma. Melissa se congeló, con una copa de vino a medio camino de sus labios. ¿Y mamá? Mamá simplemente se quedó allí. ¿Callada? Asentí. Buenas noches. No me senté. Me quedé en la puerta y dejé que la tensión se espesara. El silencio no era mío para romperlo. Eventualmente, mamá dio un paso adelante. Su voz tembló ligeramente. Jaque, gracias por venir. Di un pequeño asentimiento. No estaba segura de si lo harías, agregó. No respondí. Melissa se aclaró la garganta. Bueno, ahora que todos están aquí, dijo con una sonrisa quebradiza, tal vez podamos finalmente disfrutar de un tiempo en familia. La miré. Realmente la miré. Su confianza habitual parecía más delgada ahora. Forzada.
Becca desvió la mirada cuando nuestros ojos se encontraron. ¿Bien? La tía May señaló hacia la mesa del comedor. Vamos, a comer. Los seguí y tomé la última silla en el extremo opuesto, frente a Melissa, entre dos primos que no hablaban mucho. La mesa estaba llena de comida. Pollo asado, puré de papas, macarrones con queso. Todo olía bien, pero mi apetito había desaparecido. La cena comenzó incómodamente. Charla trivial. La gente trataba de actuar con normalidad. Alguien le preguntó a Lisa sobre la escuela de posgrado. El tío Rob hizo una mala broma sobre la comida del aeropuerto. Nadie abordó el elefante en la habitación hasta que mamá dejó su tenedor y dijo, antes del postre, creo que deberíamos hablar. Todos se congelaron. Le escribí una carta a Jaque, dijo, con voz baja. Y le dije que tendría la palabra esta noche. Así que, aquí estamos. Ella me miró. Sus ojos no suplicaban. Ni siquiera brillaban, pero estaban abiertos. Me puse de pie, no rápido, no enojado, solo firme. Miré alrededor de la mesa uno por uno, dejando que cada uno de ellos lo sintiera. Luego dije, esto no va a ser una competencia de gritos. No estoy aquí por disculpas o explicaciones. Hice una pausa. Estoy aquí para darles algo que ninguno de ustedes me dio a mí. Esperaron. Claridad. Metí la mano en mi abrigo y saqué una pequeña carpeta. La puse sobre la mesa. Esto, dije, tocándola, es todo lo que pagué. El Airbnb, los vuelos, la camioneta, el snorkel, los depósitos, las mejoras de alquiler, las millas extra, las tarifas por cancelación tardía cuando no aparecieron. Nadie dijo una palabra. Valor total, $5,820. Sin incluir las horas que pasé coordinando, reservando, organizando. Eso fue trabajo gratis. Mi regalo para la familia. Melissa abrió la boca. Levanté una mano. No. Todavía no. Me giré hacia Becca. Dijiste que yo era aburrido y arruinaría el ambiente. Pero no tuviste ningún problema en disfrutar del ambiente que yo pagué. Ella se puso roja. Miren al resto de ustedes. No solo me excluyeron de un viaje. Me excluyeron de la familia a la que pensé que pertenecía. Me usaron como una aplicación. Presionaron el botón cuando necesitaban ayuda. Luego cerraron la ventana y olvidaron que yo existía. Miré a mamá al final. Y tú dejaste que sucediera. Sus ojos brillaron, pero no desvió la mirada. Exhalé. Así que esto es lo que pasa ahora. Volví a meter la mano en la carpeta y saqué dos cosas. Una factura impresa y una pequeña tarjeta blanca. La factura, dije, deslizándola hacia Melissa, es solo simbólica. No espero el pago. Solo quiero que la veas, para saber el costo de lo que hiciste. Ella la tomó con manos temblorosas. La tarjeta, agregué, sosteniéndola en alto, es el número de una terapeuta. Una que he estado viendo desde que regresé. Ella me ha ayudado a desempacar muchas cosas. Y dijo algo que se me quedó grabado. Miré alrededor de la habitación. Ella dijo, el perdón no se trata de dejar que la gente se salga con la suya. Se trata de decidir a quién quieres llevar contigo en tu vida y a quién dejas atrás. Dejé la tarjeta, luego me senté. El silencio era ensordecedor, y fue entonces cuando Melissa finalmente habló. Pero lo que dijo ese fue el momento en que todo cambió verdaderamente. Melissa miró la factura como si hubiera insultado a sus hijos. Sus cejas perfectamente depiladas se juntaron en una tormenta de ofensa falsa y derecho adquirido. Y por un segundo, pensé que intentaría reírse. Hacerse la víctima. Abrió la boca lentamente, como si buscara la línea condescendiente perfecta para desarmarme. En cambio, soltó, ¿de verdad vas a pelear por centavos con tu propia familia por unas vacaciones? Ahí estaba. Sin disculpa, sin remordimiento, solo ese giro clásico. Convirtiendo la responsabilidad en un ataque. No me inmuté. Pelear por centavos, repetí. Adelanté más de $5,000, Melissa. Eso no es cambio de bolsillo.
Son 2 meses de alquiler o medio año de comida. Y nadie tuvo siquiera la decencia de decirme que ya no estaba invitado. No fuiste desinvitado, intervino Becca, poniendo los ojos en blanco desde el otro extremo de la mesa. Solo pensamos que no encajarías con la dinámica del grupo. No fue personal. Me giré lentamente. Pagué por el techo sobre tu cabeza. Publicaste 15 selfies con bebidas que compré en un restaurante que reservé. Así que sí, si no encajaba en la dinámica del grupo, tal vez es porque nunca fui tratado como parte del grupo, solo como la billetera. La voz de mamá intervino suavemente. Jake, por favor. ¿Podemos simplemente? No, dije, calmado. Final. Dijiste que tenía la palabra. Así que voy a terminar lo que vine a decir. Me volví hacia Melissa. No quiero tu dinero. Quiero tu comprensión. Porque si alguna vez intentas algo como esto de nuevo no solo conmigo, sino con cualquiera en esta familia me aseguraré de que sea el último favor que recibas de alguien. Vives de la manipulación y el sentido de derecho. Pero olvidas que toda reina necesita un castillo, y yo fui quien construyó el tuyo. Su mandíbula se tensó. Ella no habló. Metí la mano en mi abrigo una última vez y saqué una memoria USB. Esto, dije, contiene cada captura de pantalla, recibo, confirmación de reserva y transferencia de Venmo de los últimos 2 años. Cada vez que dijeron, te pagaremos, y no lo hicieron. Cada vez que me pidieron que simplemente lo manejara, y desaparecieron después. He enviado una copia al tío Rob, a la tía May y a tu esposo solo para que todos sepan qué tipo de favores financieros has estado recolectando tras bambalinas. La cara de Melissa se puso del color de la leche cortada. Su copa de vino temblaba en su mano. Y antes de que lo llames mezquindad, agregué, recuerda, tú te hiciste esto a ti misma. Me convertiste en el banco. Me convertiste en el asistente familiar. Ahora solo te estoy entregando tu factura final. Becca se levantó de repente, tirando su silla hacia atrás. Esto es una locura. ¿Estás tirando a la basura a toda nuestra familia por qué? Un poco de dinero. Negué con la cabeza. No, me estoy alejando de personas que solo aparecen cuando quieren algo. Eso no es familia. Eso es un servicio de suscripción que olvidé cancelar. La habitación estaba en completo silencio. Nadie se movía. Incluso Tyler, que no había dicho una palabra en toda la noche, parecía haber recibido un puñetazo en el estómago. Finalmente, mamá susurró, ¿qué quieres de nosotros? Y esa pregunta, más que cualquier cosa, me dijo todo lo que necesitaba saber. Porque incluso ahora, incluso después de todo el silencio, la manipulación, la explotación, ella todavía pensaba que esto era una negociación, que esto se trataba de obtener algo de ellos. Sonreí, pero fue frío y limpio. Nada, dije. Solo quería que todos vieran quién soy realmente. Cuando dejé de rogar ser incluido, me puse de pie, volví a meter mi silla y asentí hacia la tía May gracias por la cena. Ella asintió, atónita, y alcanzó mi mano cuando pasé. Su agarre era suave, pero tembloroso. Tal vez era culpa. Tal vez era respeto. De cualquier manera, no me detuvo. Salí por la puerta principal hacia el aire fresco de la noche. Mi corazón latía rápido, pero mis manos estaban firmes. Mi teléfono vibró cuando llegué a mi auto. Tío Rob, eso fue lo más valiente que he visto hacer a alguien en esta familia. Estoy orgulloso de ti. Avísame si necesitas algo. Miré el mensaje por un largo momento, luego sonreí para mí mismo. Una sonrisa real esta vez. Durante las siguientes semanas, las consecuencias fueron deliciosamente silenciosas. Melissa intentó darle la vuelta, por supuesto. Publicó un vago estado en Facebook sobre miembros tóxicos de la familia haciéndose las víctimas, pero no obtuvo la atracción que esperaba. La mayor parte de la familia extendida había visto los recibos que envié. Ahora sabían la verdad, y su reputación como la cabecilla manipuladora se consolidó. Lisa me envió un mensaje una vez, dijo que estaba decepcionada por cómo lo manejé. No respondí. Becca trató de despertar simpatía con una historia triste sobre cómo Jake tomó a todos por sorpresa en la cena. La tía May comentó,
él solo dijo lo que el resto de nosotros tenía demasiado miedo de decir. Tyler intentó llamar. Dejé que sonara hasta el final. Y mamá, ella me envió otra carta, una más larga. En ella, decía que lo sentía de nuevo. Que estaba tratando de entender que perderme la había obligado a mirarse a sí misma de una manera que nunca había hecho antes. No me pidió que volviera. No pidió perdón. Simplemente escribió, no puedo cambiar el pasado, pero espero que algún día me permitas ganarme un futuro diferente. Esa la guardé. ¿La perdoné? Todavía no. Pero fue un comienzo. Mientras tanto, mi propia vida se movía más rápido que nunca. Recibí la oferta de trabajo, un aumento salarial del 40%, mejores horarios, mejores beneficios, un gerente que respetaba mi tiempo y experiencia. Me mudé a un nuevo apartamento, luminoso, espacioso, mío. Me uní a un grupo de senderismo, hice viajes de fin de semana, me reconecté con viejos amigos con los que había perdido contacto, y finalmente comencé a poner dinero en mí, cosas que quería, no cosas que pensaba que debía hacer por los demás. Y esa cuenta de ahorros etiquetada como autofondo. Ya no son solo ahorros. Es una inversión en mi vida, mis sueños. Y cada vez que deposito algo en ella, pienso en ese momento en el comedor de la tía May. La forma en que miraron cuando se dieron cuenta de que ya no era su solucionador, que no había entrado para ser aceptado, sino para entregarles su ajuste de cuentas. Porque la venganza no tiene que ser ruidosa. A veces es simplemente aparecer con los recibos, decir la verdad y alejarse con la frente en alto. Sin gritos, sin segundas oportunidades, solo silencio y el sonido de las puertas cerrándose detrás de ti para siempre.